Excellencies. Buenas tardes, excelencias. Voy a hablar en inglés en mi presentación. Mi colega de la oficina del procurador le presentó a ustedes el marco general de cooperación en la FRAM, igualmente que las necesidades específicas de un procurador. Quiero darle a ustedes una serie de ejemplos concretos de áreas en las cuales solicitamos la cooperación de los estados, pero antes de hablar quisiera explicar por qué voy a hablar a nombre del registro. El registro del Tribunal de la Corte Penal Internacional es diferente que de las Cortes Nacionales porque le damos servicio a las cámaras. Cuando la Cámara solicita cooperación, el registro es que la implementa, y también tenemos dentro del registro experiencia y conocimientos específicos que no existen a nivel nacional. Estamos encargados de detención, de la participación de las víctimas, igualmente de los ultrajes. A veces está a 6 o 7 kilómetros de donde ocurren los crímenes. Eso es muy importante. Igual también la protección de los testigos, que mi colega va a hablar específicamente sobre este tópico. Permítanme desarrollar algunos de los ejemplos de cooperación que caen dentro del mandato del registro, y quisiera hablar del congelamiento de activos. Como me habló de mi colega de la oficina del procurador, explicó, puede enviar solicitudes que pidan el congelamiento de activos, lo cual es muy útil en la investigación para hacer los vínculos que prueban la culpabilidad de la persona. Para el registro nos interesa el congelamiento de los activos por dos aspectos. Número uno, por primera vez la víctima puede solicitar reparación ante la corte, así que no solamente participan como testigos, sino también pueden participar como víctimas como tal y pedir reparaciones, pero también para poder darles reparaciones tenemos que ser capaces de congelar activos, y es un aspecto importante de lo que nosotros hacemos y llevamos a cabo investigación financiera en el contexto de ayuda legal. Explico, si una persona tiene ante la corte, esa persona tiene derecho a tener asistencia legal si no puede pagar por su defensa, y es lo mismo en sus sistemas nacionales, pero para nosotros los fondos vienen de los partidos, de las partes estatales, de los diferentes estados. No podemos pagar o no queremos pagar ayuda legal. Si la persona puede pagar su propia defensa, tenemos que hacer entonces la investigación, que cuando una persona me dice yo no puedo pagar mis gastos legales, entonces ahí se lo damos, pero tenemos que buscar la cooperación de los estados. La impunidad financiera es simplemente otra forma de impunidad, así que la persona no debe beneficiarse de sus crímenes. El congelamiento de activos es importante, y es importante que los estados hayan implementado legislación adecuada, y cuando se reciba la solicitud pueda implementarla muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el área del congelamiento de activos requiere acción inmediata de los estados. La propiedad puede rápidamente moverse, uno puede cambiar cuentas bancarias por una llamada telefónica y unos segundos y la cuenta bancaria está vacía. Necesitamos que los estados tengan el procedimiento adecuado para implementar rápidamente el congelamiento de activos. Otra razón por las cuales decimos que es importante que los estados tengan el procedimiento adecuado es que sí, sería beneficioso para los estados mismos. Como yo dije, todo el dinero que nosotros podamos identificar en el contexto de nuestra investigación para los fines de ayuda legal, es dinero que no paguemos a una persona en identificar estos fondos para nosotros. Permítanme ahora hablar acerca de los acuerdos que apoyan el derecho de los acusados.
En el Estatuto de Roma, igualmente en sus estados, una persona puede pedir un descargo provisional. Tan prontamente una persona puede ser detenida, puede pedir el descargo interino en sus propias legislaciones, igualmente en el Estatuto de Roma. Pero no podemos simplemente abrir la puerta de la prisión. Nosotros no tenemos territorio. Si una persona se beneficia de un descargo interino, el Estado es el que dice usted está libre, solamente los diferentes estados. Y como el tribunal está en los Países Bajos, no tiene ninguna obligación de recibir estas. Entonces tenemos que concluir los acuerdos con los estados que puedan recibir las personas que se beneficien de esa situación de descargo interino. Como es una responsabilidad compartida entre los estados, necesitamos más estados, que no sea solamente Bélgica el que entre en esta. Es importante porque la independencia de la Corte está en juego. Imagínese que una persona se pudiera beneficiar de una medida de descargo interino con todos los... No pensamos que la persona podría interferir con los testigos con la investigación. Solamente cuando el juez está convencido de que la persona salir, pero el juez no puede implementar esta orden porque ningún estado está dispuesto a aceptar a esa persona en su territorio. Eso sería realmente un gran reto y un gran desafío a la independencia de esta corte en esto. Esto no es una pregunta teórica. Ya tenemos jueces que han ordenado el descargo interino. Lo que sucede es que las personas pudieron volver a sus estados que tienen el derecho de recibirlos, pero la dificultad que enfrentamos es que los jueces no estaban considerando un descargo condicional. Eso significa que usted sale de la prisión, pero tiene que llegar acá, tiene que cumplir con ciertas condiciones establecidas como el juez y ir a la estación de policía. Esta libertad condicional. Otros dicen, yo no puedo tener esta persona en liberación condicional porque mi legislación no tiene la posibilidad de monitorear las condicionalidades impuestas por el juez. Básicamente tenemos la falta de legislación implementadora por parte de los jueces, y si no tiene un impacto, podría parecer que tiene un impacto. Sin embargo, usted quiere ser un tribunal de justicia fuerte, entonces no debería pasar esa situación. Un caso más problemático sería con los acuerdos de descargo de renunciamiento. Una persona que pasó por todo el procedimiento frente al tribunal y es una persona que ha sido totalmente descargado. No es un ejemplo teórico, ha sucedido en el tribunal. Y eso significa que esa persona, por razones de seguridad, no puede volver al estado donde fue arrestado. Sería muy difícil, digamos, que arrestásemos a alguien de Sudán. Y debido a la situación pública de Sudán contra el tribunal, sería muy difícil enviar a esa persona a Sudán. ¿Dónde la enviaríamos? Como dice mi colega, estamos viendo que la sentencia debe ocurrir en otro estado. Muy bien, tenemos 8 estados que han ofrecido como voluntario para hacer cumplir las sentencias del tribunal. Colombia, el acuerdo todavía no ha entrado en vigor porque tiene que ser aprobado por el Parlamento, así que en la práctica tenemos 7 estados. Esto no es sufrimiento, esto es una responsabilidad compartida entre todos los estados, parte del tratado, y tenemos que buscar una solución para este problema que la tengamos bien pronto, esperamos. Se me ha dicho que tenemos varias reuniones aquí donde las normas de detención son muy importantes. En República Dominicana pudimos ver que ha habido cooperación con las Naciones Unidas con respecto a las normas de detención. Es algo que nosotros esperamos que se desarrolle.
no solamente aquí en este país, sino en los otros países de la región. Igualmente estamos tratando de desarrollar partenariatos con la UNODC, de la parte de Naciones Unidas contra el delito, para aquellos estados que estén dispuestos a ayudar a la Corte en esta área, pero que no tienen facilidades de detención. Hay ahora partes que están dispuestas a ofrecer desarrollo de capacidades, y si eso encontramos, podemos trabajar en ese sentido. Para resumir este acuerdo, hay puntos que serían interesantes para ustedes considerar. Número uno, los acuerdos marcos. Que no decir con que acuerdos marcos usted se pone de acuerdo por adelantado de cuál procedimiento va a aplicar en términos de la sentencia legal. Es interesante porque usted sabría exactamente qué es lo que se espera de usted y qué se espera de la Corte. Igualmente, la decisión final siempre pertenece al Estado. Por ejemplo, cuando uno firma este tipo de acuerdo, no acepta tomar ninguna persona que sea referida por la Corte en su territorio. El Estado es que decide si acepta o no una persona en su territorio. El impacto financiero puede discutirse también de manera ad hoc, porque eso tiene importantes implicaciones financieras para usted. Como discutir puede igualmente beneficiarse de actividades de desarrollo de capacidad y también poder resolver el problema por adelantado. Si, por ejemplo, tiene un acuerdo marco que visualiza un procedimiento, usted lo saca en cierto sentido de la esfera política. Le voy a dar un ejemplo y quizás entienda mejor lo que tengo que decir. Tuvimos esta persona muy preeminente que pedía un descargo interino. Un Estado ofreció aceptar a esta persona en su territorio, pero el Estado me dijo es totalmente confidencial. Solamente el presidente está consciente de esta oferta, porque era muy político para ellos aceptar a esa persona. Entonces dijimos, firme un acuerdo con la Corte, porque solamente es uno, entre otros, que el asunto de discrecionalidad judicial parecía menos que una decisión política. En este caso, por ejemplo, todo el proceso de entrar a un acuerdo marco fue iniciado por el Estado, porque ellos se dieron cuenta que podían todavía utilizar lo que es más conveniente para ellos, pero de todos modos ya el procedimiento quedaría establecido. Un último punto que yo quiero presentar antes de darle la palabra a mi colega de protección de testigos es el asunto del privilegio y las inmunidades, o los privilegios e inmunidades. Esto no es un acuerdo con la Corte, es un instrumento independiente que los estados pueden ratificar a fin de poder proteger las inmunidades y privilegios de las personas del tribunal, tanto los miembros del tribunal como de los testigos y las víctimas. Es decir, que nos permite trabajar con un marco de seguridad. Voy a darle un ejemplo para concluir, para explicarle qué tan difícil es cuando no tenemos este tipo de acuerdo por adelantado. En la situación de Bolivia nos tomó 2 años poder entrar en un acuerdo privilegiado con respecto a la visita de un equipo de defensa a Libia, porque esta visita era particularmente problemática. Si habíamos firmado ya un acuerdo en las condiciones generales, hubiera sido mucho más fácil para que esta visita hubiese ocurrido, porque la interrogante difícil se hubiera resuelto por adelantado. Es importante que al entrar en estos acuerdos de privilegios con la Corte pueda hacerse tanto posible para que cuando se necesite ya esté implementado. Con respecto al tópico de protección de testigos, mi colega
Garton Road, que tiene la protección en el registro de presentar a ustedes este premio.